Señores, vamos a dar inicio a la lección 4, selección de personal. Vamos a ir de menos a más, de lo general a lo más específico cada vez. Como les dije en la lección anterior, el reclutamiento y la selección son las etapas más importantes de la gestión de los recursos humanos. Si fallamos allí, es poco lo que podemos hacer luego ya en las siguientes etapas de desarrollo, en lo que es capacitación, lo que es formación y todo lo demás. Para ello vamos a definir qué cosa es una competencia, ¿no? Según Marta Alles, dice, la competencia hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Hoy día, pues, hemos entrado a ese enfoque de gestión por competencias. ¿Por qué? Porque cada vez entramos a un mundo cada vez más complejo y en lo que abundan cada vez más variables cualitativas y que exigen pues mayores esfuerzos para poder controlarlas, ¿no? Para poder medirlas, ¿no? Las variables cualitativas necesitan más esfuerzo o en todo caso mayor abstracción para medirlas de manera concreta. Ahora, ¿qué implica la selección de personal? Es un procedimiento para medir cuánto cumplen los candidatos con el perfil del puesto y elegir al que tiene mayor potencial de desempeño. Desde el momento que nosotros decimos potencial de desempeño, ya estamos diciendo que hay un riesgo ahí, pues, implícito, ¿no? Hay un riesgo implícito, ¿no? Porque es un potencial, o sea, no estamos seguros, no estamos seguros. En todo caso, hablaremos de proporción, por eso habíamos dicho, ¿no? Que la gestión a secas es una ciencia impura, es una ciencia inexacta. Y por lo tanto, la gestión de recursos humanos es igual, está dentro de una ciencia impura, es parte de una ciencia impura, de una ciencia inexacta, y por lo tanto, sus conclusiones van a ser aproximaciones. Pero aquí se trata de que las aproximaciones pues sean las más cercanas posibles a lo concreto, a lo real. ¿Cuál es el procedimiento de selección? Voy a explicar el procedimiento de manera ordenada, de manera ordenada, aunque esto es dinámico, es complejo. No necesariamente el paso 1 va primero que el paso 2 y así, ¿no? A veces hay ¿no? Un regreso, estamos en el paso 3, volvemos al paso 1, el paso 1 vamos al paso 4, el paso 4 vamos al paso 7, del paso 7 volvemos al paso 1, etc. Entonces, solo para efectos de una explicación más comprensible, yo he ordenado estos 16 pasos del procedimiento de selección. Yo les sugiero dar cada uno de estos pasos con mucho cuidado, porque, porque esta es una etapa importante, de la cual va a depender el éxito en la gestión del área de recursos humanos. Entonces, el paso 1 es definir la función esencial del puesto, ¿no? O sea, ¿para qué existe el puesto? Ya les dije, ¿no? Si no existiera, ¿qué pasaría ese puesto? ¿Cómo sabremos si ese puesto está trabajando bien? Haz esas preguntas, esas 3 preguntas. Y si es posible tenerlas ya de memoria, va a ser mejor, ¿no? Porque ya eso tienen de memoria, entonces lo demás va a ser pura creatividad. Ustedes no pueden ser creativos sobre tierras movedizas, eso yo siempre recomiendo. Esta es la parte racional. Entonces, sobre la parte racional, desplieguen toda la creatividad que ustedes puedan, ¿no? Entonces aquí se trata de definir la función esencial, ¿no? Del puesto, sus responsabilidades, su autoridad, sus interrelaciones, ¿no? Quiénes son sus clientes externos o internos, con quiénes coordinas, a quién reporta, quiénes le reportan,
y así. Todo lo que pueda ahí. Ahora, esta definición de las interrelaciones le va a servir para una prueba que se está utilizando hoy día mucho, que le llaman la prueba de 360 grados, ¿no? La prueba de 360 grados. Donde, por ejemplo, esto es flexible, flexible. Yo lo he experimentado, donde, por ejemplo, un candidato o alguien que quiera ascender a un puesto se evalúa él solo, le evalúa a sus compañeros, le evalúa a su jefe, ¿no? Él y así, ¿no? Si hay clientes internos o hay clientes externos, buscamos que también lo evalúen y así. Es bastante flexible, ¿no? Es bastante flexible. Por ejemplo, cuando hablamos de jefes importantes, yo a veces sugiero también que le evalúe el personal a cargo, ¿no? Que lo evalúe el personal acá también. Y esto entra muy bien en este nuevo esquema de la evaluación de 360 grados. Una vez que tenemos la función esencial, las responsabilidades, la autoridad, las interrelaciones del puesto, pasamos a definir las constancias o los medios que los candidatos acreditarán, ¿no? Sobre su formación, experiencia, conocimientos y los requisitos en materia policial, judicial, penal, ¿no? Sus antecedentes, por ejemplo. Entonces, usted aquí le estamos ya diciendo a los candidatos, mira, esto tienes que presentar, ¿no? Para la formación vas a tener que presentar un diploma, para la experiencia, una constancia, bueno, en fin, ¿no? Eso se establece allí en el paso 2. En el paso 3, preparamos los exámenes, los ejercicios de entrenamiento, los test y las entrevistas para medir los conocimientos, talentos, valores y otros elementos del perfil. Y aquí es muy importante considerar la siguiente sentencia, ¿no? No es lo mismo medir conocimientos que talentos o valores. Probablemente para medir conocimiento lo más sencillo es pues tomarle un examen, ¿no? Si postula, por ejemplo, para contabilidad, bueno, tómale un examen pues sobre el plan contable gubernamental, ¿no? Ahora, para costos igual, ¿no? Le puedes dar una prueba, le das un examen, ¿no? Le dices, por ejemplo, necesitamos pues en el área aquí no sé, el restaurante del hotel, necesitamos a alguien que costee muy bien, pues, ¿no? Que costee muy bien. Entonces le podemos dar un casito de un restaurante, ¿no? Y le pedimos que clasifique cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, o que calcule el costo de un menú, etcétera, 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 ¿no? Eh, Luego el paso 4 es, ya tenemos los exámenes, las pruebas, los test, los cuestionarios, etcétera. Definir cuáles son los factores que se valoran, distinguiendo aquellos que son indispensables o que darán lugar a la exclusión de los candidatos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores? Va a ser conocimiento, formación, experiencia, talentos, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los factores. ¿Y cuáles son los factores indispensables? ¿O cuáles son los factores que van a dar lugar a veto? Si no cumple con este factor, señor, usted ya fue, ¿no? Está despedido del proceso de evaluación. Luego tenemos el paso 5, dice, asignar un peso de importancia a cada factor de evaluación. No todos los factores tienen la misma importancia. Por lo tanto, acá yo les sugiero hacer un ranking, ¿no? Un ranking de importancia de cada factor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a contratar a alguien que va a manejar mucho dinero, ¿no? Va a manejar pues, la recaudación del hotel, del restaurante, va a trabajar en caja, ¿no? Entonces ahí ustedes dicen de repente que el factor del perfil que corresponde a los valores tiene un peso de 50%. Exagerando para que me entiendan esta parte. Ustedes dicen, no, prefiero que sea honrado, no importa que sea ocioso, dice usted. Entonces le dan mayor peso, ¿no? Al factor de los valores dentro del perfil. Una vez que han hecho un ranking y le han dado un peso, el paso siguiente es excluir a los candidatos que no satisfacen los factores
indispensables, ¿no? Excluye. Luego el paso 7 dice, es realizar los exámenes, los ejercicios, los tests y verificar las constancias o los medios que solicitaste a los candidatos, ¿no? Su constancia de estar libre de antecedentes penales, judiciales, la constancia de sus diplomas, la constancia de sus experiencias, etcétera, ¿no? Una vez que ya hiciste los exámenes, tomaste los exámenes, en el paso 8 hay que calificar los exámenes, los ejercicios y los test, ¿no? Los ejercicios me refiero más que todo para medir talentos, ¿no? Ejercicios, ¿no? Usted puede hacer talleres, casos, clínica de casos, para ver, por ejemplo, si determinado candidato tiene el talento de la observación, por ejemplo, ¿no? O si tiene el talento de la empatía, por ejemplo. Usted dice, ya, bueno, no podemos evaluar toda la empatía, pero sí podemos evaluar uno de los rasgos de la empatía. ¿Cuál es? Que deja hablar a los demás. Entonces usted puede hacer una clínica donde hay diálogos, filma y luego usted se va a dar cuenta quién deja hablar y quién no deja hablar, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el paso 9, elaborar el ranking de los candidatos con la mayor calificación ponderada. Digo ponderada porque ya le dije, vamos a hacer un peso, le vamos a dar un peso a cada factor que vamos a evaluar. En el paso 10 vamos a designar los encargados de realizar las entrevistas. Esa es la etapa siguiente. Probablemente va a ser para los cargos más importantes. Los cargos no tan importantes, los puestos no tan importantes, probablemente no requieran entrevista. Eso va a depender mucho de la política de la empresa, ¿no? Y de cuán seguro estamos nosotros, ¿no? De cubrir bien los puestos que requerimos. Luego hay que preparar la entrevista, es el paso siguiente, hay que preparar la entrevista, yo sugiero eso. A mí me ha tocado entrevistar muchas veces para los cargos de gerente general, para los cargos de a los ejecutivos más importantes, y a veces yo me sentí incómodo cuando yo iba con mi cuadrito, ¿no? Yo había preparado mi entrevista en torno al perfil, en torno a la ventaja competitiva, como ya les he dicho, pero a veces veía algunos colegas que también entrevistaban no sin un cuadro, sin nada. ¿Y qué resultaba en la realidad? Que a un entrevistado le hacían las preguntas A, B, C, D, y al otro entrevistado le hacían las preguntas P, Q, R, S. ¿No? Entonces yo creo que ese es ya un gran problema. ¿Por qué? Porque tú tienes que medir con la misma vara, ¿no? Con la misma vara. Luego que tenemos ya las entrevistas, bueno, hay que entrevistar pues, los candidatos. Hay que entrevistar. Luego el paso siguiente dice elegir, eh, elegir al mejor candidato, comunicarle dicho resultado y dice, e invitarlo a una reunión para acordar los detalles del inicio del trabajo, ¿no? Del inicio de labores del trabajo. Entonces hay que comunicarle. Luego también hay que agradecer a los demás candidatos, es el paso siguiente, ¿no? Por haber participado. No se olviden que está de por medio el posicionamiento de marca de la organización, está de por medio la imagen. Y no solo hacerlo por cuidar nuestra imagen, sino porque debe ser algo natural, ¿no? Si queremos respeto, tenemos que respetar a los demás, ¿no? Y esas personas que han buscado trabajo en nuestra organización, ojo, quiere decir que nos han tenido una consideración muy especial y es nuestra obligación responder a esa consideración. El paso decimoquinto viene a ser formalizar el ingreso del ganador. Entonces ahí tiene que ver el contrato y todas esas cosas, ¿no? Presentarlo ante la organización, presentarlo a sus compañeros, darle la bienvenida, etc. Y por último, viene ya la contratación, perdón, y la inducción del ganador, ¿no? Ya la inducción, ya va a ingresar a la organización.
Hay un trabajo pendiente para ustedes. Me gustaría que ustedes llenen, yo les voy a dar algunas ideas, ¿no? Esta es la etapa para mí más importante dentro del proceso de selección, dentro del proceso de selección de personal, que es determinar la función esencial de un área. ¿Para qué existe? Ya les dije. ¿Para qué se creó el área? Si no existiera, ¿qué pasaría con esta área? ¿Y cómo sabríamos si esta área está trabajando bien? Pregúntese esas tres cosas y ustedes van a dar, les aseguro, con la función esencial. Por ejemplo, ¿cuál es la función esencial de administración? Y esto es muy importante porque como luego vamos a ver, una vez que tenemos la función esencial, ¿no? Vamos a tener que fijar la meta central. O sea, la meta más importante de ese puesto. La meta a la cual confluyen todas las demás metas de ese puesto. Un puesto tiene varias metas, pero también tiene solo una meta central, ¿no? Una meta central. Y por lo tanto, tiene un indicador central. Eso lo vamos a ver después. Solamente les adelanto esta parte para que vean lo importante que es determinar la función esencial con alta precisión, con altísima precisión. Esta es una ciencia impura, inexacta, y aquí entonces tienen que desplegar su mayor esfuerzo para dar con la función esencial. Yo a veces veo esta parte como un arma de diferenciación, como un arma que sí va a fortalecer la ventaja competitiva, porque lo que más fortalece, impulsa a la ventaja competitiva es lo que no se ve, es lo invisible, no lo que se ve, no lo visible. Y este es lo invisible. Por ejemplo, ¿cuál es la función esencial del área de administración o el área de administración y finanzas? ¿No? Muchas organizaciones no tienen el área a secas de administración, tienen administración y finanzas. Entonces usted dice, ¿no? ¿Cuál es la función esencial del área de administración? Vamos a suponer que en su cabeza confluyen muchas cosas. Entonces, busque la manera de sintetizar, de decir mucho con muy poco. Por ejemplo, en estos casos, cuando el puesto, la función esencial de un puesto es compleja, yo sugiero utilizar una frase general que comprenda el todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo diría, ¿no? Gestionar eficientemente los recursos de la organización. Para eso existe, para gestionar eficientemente. ¿Y qué significa eficientemente? Eso se tiene que precisar, ¿ya? Lo que no se entiende, señores, no se puede medir, tenemos que entender bien. Y les voy adelantando que en este caso yo sugiero que eficiencia sean tres cosas: costo, tiempo y productividad. ¿Cuándo alguien fue eficiente? Si lo que hizo costó poco, si lo que hizo fue rápido, oportuno, si lo que hizo fue altamente productivo. Entonces acá estamos diciendo que el área de administración existe para gestionar eficientemente los recursos de la organización. Finanzas, ¿para qué existe? ¿Para qué existe el área de finanzas? Para evitar pérdidas, ¿no? ¿No? Evitar pérdidas de oportunidades por falta de fondos económicos. Ojo, le estoy dando ideas, ustedes pueden llenar y luego hacer la consulta que crean ustedes necesarias. ¿Ya? Ojo, yo quiero que por favor, y lo digo con toda humildad, quiero que ustedes sean líderes, que sean campeones. Entonces desafíense. Esto es algo muy importante. ¿Para qué existe el área de marketing? ¿No? ¿Para qué existe el área de marketing? Yo sugiero, por ejemplo, considerar o tener como punto de partida siquiera para su análisis, para su propuesta, ¿no? Facilitar la captación de clientes para toda la vida. O podría ser aumentar de manera sostenible el valor de los intangibles de la empresa. ¿Cuál es el valor cuáles son los intangibles de una empresa?
la cartera de clientes leales, la marca. Entonces, eso creo yo podría estar en la función esencial de marketing. Producción. ¿Para qué existe el área de producción? La gerencia de producción, la gerencia de planta o como quieran llamar. Yo creo que es para transformar de manera conforme. O, si quieren, de otra manera, transformar bien de manera eficiente. ¿Qué significa transformar bien? Que cumpla, que los productos o los servicios se realicen cumpliendo las especificaciones del producto o las especificaciones del servicio. Por ejemplo, un hotel, ¿cuáles son las especificaciones de calidad del servicio? ¿Cuáles son? Ustedes dicen, las especificaciones son, tiene que ser oportuno, tiene que ser higiénico, tiene que ser amable, tiene que ser simpático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, transformar bien de manera eficiente. O sea, ese buen trato, ese trato oportuno, etcétera, tiene que ser a bajo costo, alta productividad y tiene que ser veloz. Eso estamos diciendo. En esa frase corta estamos diciendo muchas cosas. El caso de mantenimiento. ¿Cuál es la función esencial de mantenimiento? El área de mantenimiento. Conservar los activos conforme se recibieron. Esa es la función esencial. Ustedes de repente tienen una camioneta o tienen una movilidad para recoger a los turistas, ¿no? ¿Cuál es la función esencial del área de mantenimiento? Que esa camioneta se conserve conforme se compró, ¿no? Esa es la función esencial. La logística interna, que tiene que ver con el área de compra, pues de insumos para el restaurante, la compra de insumos para los que se hospedan en el hotel, ¿no? Es evitar de manera eficiente que falte materiales conformes, ¿no? Es evitar de manera eficiente que falte productos conformes. Nuevamente repito, evitar, digo yo, de manera eficiente. O sea, bajo costo, alta velocidad, alta productividad. Que falte material conforme. Recursos humanos. ¿Cuál es la función esencial? Allí hay todo un gran debate. Hay escuelas sobre eso. Una escuela la relaciona al nivel de desempeño, dice incrementar el nivel de desempeño del personal. Otros dicen incrementar la productividad del personal. Hay otra escuela que dice incrementar la cartera de trabajadores leales, ¿no? Eso depende de cada gerente, de cada estratega del área de recursos humanos. Para este caso yo sugiero, por ejemplo, incrementar de manera sostenible la productividad del personal. ¿Qué cosa es la productividad? La productividad, señores, la productividad es unidades físicas de producto entre unidades físicas de recursos. Esa es productividad. En el caso de un hotel, o en el caso de un restaurante o de cualquier negocio turístico, por ejemplo, arriba van las unidades físicas de producto. En el caso de un hotel será la cantidad pues, de personas que se han hospedado y en el denominador puede ir horas hombre, ¿no? Puede ser horas hombre, puede ser metros cuadrados, en lo que es habitaciones, puede ser por habitación, etcétera, ¿no? Esa es la productividad, ¿ya? Esa es la productividad. Entonces ustedes van a tener que elegir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que la meta o que la función esencial se relacione a la productividad del personal. ¿Y por qué? Porque tiene una ventaja, ¿no? Se mide en unidades físicas. La productividad no se mide en unidades monetarias para nada. En el numerador va unidades físicas de producto y abajo va unidades físicas de recursos. En el caso de recursos humanos, puede ir trabajadores, puede ir horas hombre, y en el numerador, ¿no? En el caso de lo que es el hotel, en lo que es alojamiento, irá pues la cantidad de personas que se hospedan de manera conforme. Es decir, no consideren el numerador aquellos a los que ustedes les devolvieron, pues de repente el dinero por una mala atención o porque ocurrió algo, ¿no? Solo a las atenciones conformes. En el restaurante se medirá, pues en el numerador, irá pues la cantidad
de menús atendidos, la cantidad de platos servidos, ¿no? Por hora, hombre o por personal, ¿no? O por personal. Y esto se hace más complejo para que vean que el trabajo de recursos humanos no es tan suave como algunos lo quieren pintar, ¿no? Cuando usted dice platos en el numerador, bueno, ahí va a tener que hacer todo un artificio para poder sumar distintos platos, ¿no? No es lo mismo vender pues tallarines, estofado, milanesas, huevos fritos, etc. Usted no puede sumar. Entonces probablemente ahí utilice artificios empleando, recurriendo a unidades equivalentes. ¿Qué significa eso? Usted puede decir, dos huevos fritos, por ejemplo, equivalen a 0.2 bistec, ¿no? A 0.2 bistec. O al revés, un bistec equivale a 5 platos de pares de huevos fritos, ¿no? A 5 platos. Ahí sí puede sumar, ¿no? O sea, con ese artificio ya puede sumar. ¿Cuáles son los medios para la selección de personal? ¿No? Tenemos ahí tienen una relación, constancias de grados, título, capacitación, experiencia, etcétera, carta de recomendación, es otro medio, las publicaciones, las pruebas de conocimiento, los test de personalidad, ¿no? Sobre las cualidades permanentes del candidato, el test psicológico para los que son los comportamientos, las pruebas toxicológicas, las entrevistas, principalmente estructurales, ¿no? Es decir, con preguntas previamente preparadas, relacionadas al manual de funciones, a las responsabilidades, a la autoridad y a las interrelaciones. Las tareas, ¿no? Y observaciones simuladas, ¿no? Ese es otro medio, la verificación de las referencias y las pruebas específicas no convencionales para la medición de talentos y valores o competencias. En la selección de personal hay que considerar esta trinidad intangible de las personas, que son los conocimientos, talentos y valores. Hoy yo llamo a esto eh, la guerra de los intangibles. Hoy día existe esa guerra de los intangibles. Es una guerra, al final todo se reduce a una guerra de intangibles. ¿Qué significa eso? Los que tengan los mejores conocimientos, talentos y valores van a ganar las batallas. Y aquí es muy importante considerar que los conocimientos se transfieren, pero los talentos y los valores no. Por lo tanto, sus mediciones son distintas. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos más importantes de una entrevista de alto valor. Como ya hemos dicho, es importante tener la preparación anticipada de las preguntas y que estén vinculadas a tres factores, ¿no? Estamos hablando de la entrevista. Primero, tiene que estar atada a las exigencias del buen desempeño en las funciones clave del puesto. Segundo factor, al cual debería estar atado, amarrado, ¿no? La pregunta que se va a hacer en la entrevista, ¿no? Lo que se necesita para impulsar la ventaja competitiva, ¿no? Le reitero una vez más, la ventaja competitiva va a estar presente siempre. Y el tercer factor vienen a ser las posibles reacciones en las relaciones laborales. En la entrevista, a diferente de las otras pruebas para conocimientos o talentos y valores, es una gran oportunidad para usted medir cuál sería la probable reacción del candidato a posibles escenarios complejos, conflictivos, porque ahí está usted tratando directamente y por lo tanto tiene la oportunidad de ponerle a prueba al entrevistado. Otro requisito
cero ambigüedades, cero dudas, ¿no? En lo que es la pregunta tiene que ser lo más clara posible. Es decir, para evitar también conflictos innecesarios, discusiones innecesarias con el entrevistado. El requisito es la imparcialidad, sin ventajas o desventajas para alguno de los candidatos. Tiene que tener un tiempo justo o validado. Por eso es que se sugiere de que el entrevistador ya tenga experiencia en estas lides, en estas tareas. Otro requisito es que se tiene que dar el igual tiempo para las respuestas a todos los candidatos. Es decir, la equidad va a estar presente en esta tarea también. Los tonos y gestos del entrevistador en función del objetivo de cada pregunta, ¿no? El objetivo de cada pregunta. No es lo mismo preguntarle por su familia que preguntarle, por ejemplo, ¿qué haría usted en el caso de que haya un conflicto o en el caso de que un accionista le pida una cosa contraria, por ejemplo, a lo que le pidió su jefe, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese requisito. Luego, la generalidad. Todos los candidatos serán sometidos o tienen que ser sometidos a las mismas preguntas y a los mismos tonos y gestos. Nuevamente les reitero, la equidad, la equidad. Hay que registrar las entrevistas y hay que armar todo un ambiente de confianza, ¿no? Un ambiente de confianza. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? La no estructurada, son preguntas abiertas, no preparadas, ¿no? En forma de plática, ¿no? Tiene la desventaja de que probablemente se rompa el principio de equidad, porque algunos de repente le hacen las preguntas A, B y C, pero al otro le hacen la pregunta P, Q, R, y la pregunta es ¿cómo mides después? ¿Quién se desenvolvió mejor? No, esa es la desventaja que tiene. Tiene la gran ventaja, pues, de mayor confianza, probablemente el entrevistado se desenvuelva mejor, no está muy presionado, etcétera. El otro tipo de entrevista es la estructurada, donde armas las preguntas, son predeterminadas, ¿no? Yo sugiero llevar tu cuadrito, ¿no? Con tus preguntas y tus calificaciones, ¿no? Tus calificaciones. Y las calificaciones tienen que ser comparativas, comparadas, comparas, ¿no? Compara. Al señor X le has puesto tanto y si tú crees que el otro respondió mejor, le pondrás un puntaje superior, ¿no? Le pondrás un puntaje superior. Luego también tenemos las entrevistas mixtas, ¿no? Para ciertas preguntas puedes hacer no estructurada y para otras preguntas relacionadas, por ejemplo, a las responsabilidades, interrelaciones, etcétera, o eventos particulares a los cuales va a enfrentar, probablemente allí sí podemos preparar las preguntas y hacer una entrevista estructurada. Otro tipo es de solución de problemas, ¿no? O sea, la entrevista consiste en ponerle un caso, no un problema, y esperar que te dé su opinión respecto a cuál es la solución que él plantea. Pero tiene una desventaja, ¿no? Porque el entrevistador puede ya tener una forma de solucionar ese problema y probablemente se puede cerrar en esa solución. Y cuando escuche una solución diferente, probablemente resulte dé lugar a una discusión innecesaria, ¿no? Por eso es que se requiere también de que el entrevistador sea flexible, vaya con la mente abierta, ¿no? Que vaya con la idea de que pueden superar, ¿no? En eficacia a la probable respuesta que él ya tiene en la mente. Otra entrevista, otro tipo de entrevista es de provocación de la atención. Este es para casos pues especiales, ¿no? Para situaciones complicadas, particularmente para situaciones de conflictos, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, qué haría usted si es que el hijo del dueño entró a la empresa y dio una orden, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente esa orden fue una contraorden de lo que recibió del jefe. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese caso?
o una situación complicada con un cliente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría usted en el caso de que este cliente pues, nos compra el 50%, ¿no? de todo lo que vendemos, pero es un malcriado, ha faltado respeto a todo el mundo? ¿Qué haría usted en esa situación? Tipo de evaluaciones, van a haber evaluaciones técnicas, psicológicas y específicas. Las específicas yo sugiero que se realicen para también talentos y valores específicos, ¿no? Usted va a tener ahí que recurrir a la imaginación, a la creatividad, va a tener que inventar pruebas para medir determinados valores morales o para medir determinados talentos. ¿Cómo evaluamos la simpatía? ¿Cómo evaluamos cuán honrado es esa persona? ¿Cuán sincera es esa persona? ¿Cómo evaluamos? ¿Habrá en el mercado, habrá en los libros ya pruebas, modelos? Yo creo que no. Usted va a tener que inventarlas, va a tener que crearlas. Cada factor, ya lo hemos dicho cuando explicamos todo el proceso de selección, cada factor tiene distinta importancia en el desempeño, no se olvide. Eso va a depender de la naturaleza del puesto, ¿no? En algunos puestos más importante va a ser los valores, por ejemplo, morales. En otros va a ser los talentos. En otros va a ser los conocimientos. Por ejemplo, si usted ve que es algo repetitivo, es un puesto que va a manejar instrucciones, procedimientos, protocolos, ¿no? Probablemente ahí usted requiera, le dé mayor peso pues a lo que es conocimiento, ¿no? Conocimiento. Pero si hablamos de un chef, por ejemplo, del restaurante, ¿no? Ahí yo creo que más importante es el talento de la sazón, ¿no? Y en otros casos, de alguien que maneje mucho dinero, por ejemplo, probablemente ahí sea más importante, tenga mayor peso de importancia, mayor porcentaje de peso de importancia, honradez, la honradez o los valores morales en general. ¿Cuál es el contenido de la inducción? ¿No? Cuando ya el trabajador no está contratado, ya pues antes de ya cumplir con sus funciones normales, hay que hacerle un proceso de inducción, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hay que exponerle? ¿Qué hay que explicarle? ¿No? Hay que hacerle una síntesis de la historia de la empresa, ¿no? Hay que pedirle pues, que desde el arranque se ponga la camiseta de la organización, por lo tanto que ahí es importante que conozca la empresa, ¿no? Hay que explicarle también la visión y la misión, o la visión-misión, o el propósito de la organización, la estructura organizacional, la función esencial de su puesto, la ventaja competitiva de la organización, ¿ah? Las principales fuerzas competitivas, o sea, con quienes compite la empresa o el negocio, no quiénes son los proveedores, los clientes, los competidores directos, los competidores potenciales, cuáles son los competidores indirectos, los sustitutos, los complementarios, cuáles son los competidores desplazadores. Entonces ya desde ese primer momento estamos preparando estratégicamente a ese nuevo trabajador. También hay que hablarle de explicarle sus retribuciones, cuáles son los indicadores que tiene bajo su responsabilidad, cuáles son los clientes y proveedores internos, cuáles son sus compañeros de trabajo y, y atender pues cualquier duda que él tenga, ¿no? Hay que estar abiertos para que nos digan, para que nos diga qué dudas tiene. Luego procedemos a explicarle o a asignarle las tareas posteriores a la inducción, ¿no? ¿Cuáles son esas tareas posteriores a la inducción? ¿No? Es explicarle por parte, ¿no? del jefe inmediato el avance del indicador de la meta bajo responsabilidad del ingresante. Mira, en tu puesto hemos fijado
como meta reducir la impuntualidad de los trabajadores. Mira, así vamos. En ese tema, así vamos. Entonces, él ya está al tanto de la meta, de lo más importante. Luego hay que explicarle también, ¿no?, las estrategias que se vienen ejecutando. O sea, no solo la meta, sino las estrategias. Mira, las estrategias que estamos aplicando aquí para resolver estos problemas, etcétera, son estas. Entonces, él ya está al tanto de lo más importante. Y luego también hay que capacitarlo o entrenarlo en las técnicas o los métodos que se están aplicando en el puesto, ¿no? En el puesto. Para que no haya interrupción del nivel de desempeño y garantizar la continuidad en las labores relacionadas al puesto que le toca desempeñar. Entonces, señores, de esta manera hemos terminado pues con la lección 4 concerniente a selección de personal. Hemos dicho, hemos puesto énfasis de que el reclutamiento y el proceso de selección son las dos etapas más importantes de recursos humanos. Y digo esto nuevamente, ¿por qué? Porque si fallamos ahí, cualquier cosa que hagamos después va a ser difícil que compense ese error, ¿no? O sea, ese error. Entonces, el cerebro de los estrategas de recursos humanos tiene que estar enfocado en esta etapa de reclutamiento y selección de personal. Hemos hablado también de que es importante partir, ¿no? Partir de la determinación de la función esencial de cada puesto. Antes de hacer el perfil, primero tenemos que responder la pregunta, ¿cuál es la función esencial del puesto? ¿Cuál es la función esencial? ¿Qué más hemos dicho? Que todo esto tiene que estar atado a la ventaja competitiva. La ventaja competitiva. La ventaja competitiva manda al perfil del puesto y manda a los valores que tenemos que ejercitar, a los valores culturales que tenemos que aplicar en la organización. Señores, gracias por participar. Nos vemos en nuestra siguiente lección.